Vivimos en el valle de los ríos Maipo y Mapocho, en la ciudad de Santiago. Somos parte de la cuenca del Maipo, parte de estas tierras que recorren ríos y esteros, que bajan desde la cordillera de los Andes, atravesando valles y montañas, reuniendo sus aguas en el río Maipo para desembocar en el Pacífico al sur de Llolleo. Es desde aquí de donde creamos. Acá, muchos usan materias primas de lugares tan lejanos como Europa o Estados Unidos. ¿Por qué no usar las arcillas del Maipo? Con esta pregunta en mente, decidimos recorrer nuestra cuenca. Salimos de las autopistas y abrimos los ojos a los caminos locales y a las experiencias de quienes nos antecedieron y de quienes habitan hoy cada lugar. Entendimos que en la cuenca del Maipo hay abundancia y diversidad, pero ¿qué escoger? Este es un conocimiento esencial entre los pueblos alfareros, se transmite por generaciones y no es algo para improvisar. Hay que saber qué barros sirven y eso dependerá del modo de hacer de cada cultura. Nosotras tenemos el nuestro y por eso recolectamos arcillas que posiblemente culturas tradicionales jamás habrían usado y las llevamos al taller. Las que hemos ido trayendo, yo las estoy empezando a hacer pruebas y limpiando, pero de manera muy general, bruta, como intuitiva, para ver qué sale, qué es lo primero, qué es lo que te encontráis, llegar y sacar. Las expusimos al calor a 1240 grados. Algunas resistieron, las llamamos refractarias. Otras se fundieron, las llamamos fundentes. Estos serían nuestros ingredientes. Teníamos que prepararlos y luego saber combinarlos. Haciendo lo que sabemos hacer, preparamos pasta con ingredientes que habíamos comprado y le agregamos de nuestras arcillas. Agregamos mucho de las que resisten el calor y poquito de las que no. Profundo cielo infinito, que ves las estrellas nacer. Dame la noche para cambiar y dame el día. Las mezclas funcionaron y las arcillas del Maipo se mostraron. Que templa mis pasos al caminar. Pongo mis ojos en su Podían ser parte de nuestra cocina cerámica. valle y abriéndose en el mar. Entonces probamos todas las combinaciones posibles entre la pasta hecha con ingredientes industriales y las arcillas que habíamos recolectado. Usamos 4 arcillas del Maipo. Hicimos cuencos con 36 recetas. Queríamos saber cuáles de estas nos podrían servir. ¿Sería fácil modelarlas? ¿Se agrietarían en el proceso? ¿Resistirían el secado sin romperse? ¿Y la cocción? ¿Nuestros cuencos mantendrían su forma? ¿Servirían para contener agua? ¿Por qué decimos que una arcilla sirve? Todo depende del objeto que queremos hacer. Si hago un jarro que no puede contener agua, es inútil. ¿Pero es la cerámica un oficio destinado a ser útil? ¿Es solo eso? ¿Y si escogemos pastas por su capacidad expresiva? Poco a poco incorporábamos recursos locales a nuestro oficio. Y continuamos, pero esta vez agregamos nuestras arcillas fundentes a recetas de esmaltes. Primero las combinamos con otros 3 ingredientes comprados en distintas proporciones. Entre los resultados escogimos 5 que nos gustaron.
Y probamos esas 5 recetas, pero con 4 arcillas del Maipo distintas. Cada una se dejó ver, mostrando su particularidad. Existe un tipo cerámico que es dentro de esta tradición alfarera tardía. Esto en específico es ese tipo de vasija que está ahí abajo, que se llama concagua salmón, que es esta que yo les decía que quema, ¿no es cierto?, de colores muy particulares, muy naranja, ¿no es cierto? Por eso se llama salmón, ¿no es cierto? Lo primero que vemos, la superficie, no es superficial, nos permite identificar. Comenzamos a envolver pocillos con nuestros esmaltes y fuimos escogiendo. Ya a estas recetas les aplicamos color. ¿Qué efectos tendrían en ellas los óxidos? ¿Cuáles nos parecerían atractivos? ¿Quizás peculiares? ¿Podría alguno aportar un carácter especial? La superficie es también un contenedor de identidad. En ella podemos reconocer un estilo personal, una marca, pero también un estilo cultural. ¿Existe algo así hoy en nuestra cuenca? ¿Un estilo de la cuenca del Maipo? ¿Importa el lugar de donde proviene el material con que creamos? Todo arte es una transformación y siempre transformamos desde un lugar.